con una historia o contando como un mito que es posible que conozcáis. Y es el mito del efecto Pigmalión, que va mucho como para el tema que queremos tratar y para los adolescentes y las familias, ambos, incluso maestros, que nos puedan escuchar. Depende de qué influencias tengas alrededor en la vida, de si te elevan, te motivan, confían en ti, vas a tener un tipo de resultados en donde tú te sientes confiado, avanzas, puede que no seas el mejor, pero tienes ganas de hacerlo. O por el otro lado, una persona que está criticándote, que siempre te marca los errores en los que has cometido y que te recuerda esos momentos en donde has fracasado y lo que sea, pues lo que hace también es que está determinando tu futuro, de alguna manera como asegurando tu fracaso. Entonces, empiezo así como con esta analogía mito, porque con la adolescencia justamente nos pasa esto. Es la edad del pavo, es como la edad más complicada, los papás temen desde los 5 años la adolescencia y entonces están un poco como que tienen muy mala fama, por decirlo de alguna manera. Y claro, cuando llega la adolescencia vienen cambios físicos, cerebrales, hormonales, hasta obviamente pues sucediendo un montón de cosas entre los que están cuidando la adolescencia y los adolescentes. Y como hay ese inconsciente colectivo, va un poco con ese tipo de efecto Pigmalión, en donde siempre va a ser difícil, te vas a equivocar, hiciste esto, y entonces hay una mirada muy pesimista sobre la etapa. Y lo que queremos compartir y lo que estamos también un poco como creando entre los dos es tanto pues madre psicóloga como adolescente con ganas de comerse el mundo, que en esta etapa puedes crear lo que quieras si encuentras el ambiente adecuado para poderlo hacer. Además del ambiente, lo que incumbe mucho es algo que yo he notado bastante en la sociedad de adolescentes en la que estoy viviendo. Una cosa en la que determina no simplemente es el éxito, es algo que ya nos han enseñado desde pequeños, como a temerle, a no quererle o rechazarlo. Es dentro la ambición o el deseo. Siempre nos dicen que desear algo es malo, que tienes que hacer algo antes y que simplemente el desear y soñar no es tan bueno. ¿Qué ocurre? Que los pasos para la mejora, primero tienes que tener un deseo, y el deseo te tiene que producir satisfacción. Tú no vas a ir a por un objetivo que no te agrade, no te beneficie, simplemente por cómo está hecho el cerebro humano. Después, lo que ocurre es que con esas ganas de mejora, tú vas a hacer un plan. Es el plan definido, que es el proyecto del paso a paso en el que conseguirás mejorar. Si te han enseñado ya desde pequeño a temer, no desear o no tener ese valor para hacer las cosas, te acabas conformando y quedándote más con lo básico y ¿estás bien? Bueno, quedaste en un nivel básico. No estás mal, pero tampoco estás bien. Eso es algo que ya viene bastante inculcado, bueno, simplemente estoy estando. Pero esa avaricia, que se podría llamar, son las ganas de cumplir objetivos, de hacer cosas diferentes. Creo que se tendría que promover bastante sobre la edad que estamos, porque si uno empieza a esta edad a preocuparse, no simplemente por el futuro que podría ser académico, sino a preocuparse por lo que quiere ser, lo que quiere desarrollar o en lo que se quiere convertir, es una edad bastante buena para empezar con toda la energía y ganas de tener. Hambre de comerse el mundo en realidad, ¿no? Es que la etapa de la adolescencia, todos hemos sido adolescentes, seas adolescente ahora o ya estés un poquito más grande, poquito, hemos sido adolescentes, ¿no? Y de alguna manera como que esas ganas, antes de que llegaras estábamos hablando un poquito del efecto Pigmalión, ¿no? Un poco como del discurso que acompaña a cualquier persona. Si es un discurso que potencia, que motiva, que crece en la persona, vas a ayudarle a superar, vas a ayudarle a que avance. Y al contrario, si te enfocas o si has recibido como mucha crítica o personas alrededor que te están diciendo los errores que cometes, acuérdate que esto no te salió y demás, estás abocando un fracaso. Entonces sí es un poco como súper necesaria esta etapa en donde tienen no solo, pues bueno, ya ven, ¿no? La altura, el físico, las ganas, la curiosidad por el mundo también, ¿no? Por qué es lo que viene. Y estamos también en una época en donde hasta esa curiosidad, tal cual como lo decías y lo mencionabas, es como si nos han enseñado a no tener ambición o a no desear, porque es que
parece a veces como pecado, ¿no? Como querer hacer algo diferente a lo que estás haciendo. Entonces, pues te vas a quedar atascado y pues ya tenemos el mundo de consumo en el que estamos, que en realidad lo que hace es absorber para que uno no se mueva. También a mi punto de vista viene de uno de los miedos más básicos. Esto desde siempre, en la oratoria o el pararse y básicamente dar una charla, hay muchas personas que le tienen más miedo a exponerse a grandes multitudes o a su propia opinión más que a la muerte. ¿Por qué? Miedo a sobresalir, miedo a la decepción, porque en el momento en el que te expresas no simplemente estás intentando transmitir un mensaje, sino estás intentando explicar la esencia de ese mensaje para que la persona lo capte y lo adapte a su forma de pensar. Por eso creo que empezar a desarrollar hábitos que no te gusten tanto para resultados que sí es algo bastante importante que básicamente te ayuda para lo que va siendo la vida. No siempre haces las cosas que deseas para obtener los resultados que deseas. Y esa resiliencia sería bastante empezar a trabajar ya desde más joven. Queremos también pues agradecerles vuestra presencia, viernes 20 a las 6 de la tarde, después de vacaciones, justamente el día que empiezan las vacaciones, y para nosotros es un privilegio poderlos tener aquí. Quería hacerles un ejercicio también, que me gusta mucho compartirlo en los talleres, que nos puede acompañar como a vivenciar no solo la teoría y que estemos acá cháchara, sino poderse dar cuenta. Entonces es hacer entrelazar las manos, ¿sí? ¿Vale? De la forma más natural que es algo. Sí, y al mismo tiempo como que los deditos todos tienen que estar entrelazados, entonces va uno, va otro, ¿sí? Y ahora cada uno puede mirar a ver cuál es el que tiene por encima. En mi caso es el izquierdo, si tú tienes el derecho no pasa nada, pero lo que vamos a hacer es que vamos a abrir la mano despacio y vamos a poner los otros dedos encima. Es decir, si yo tenía el izquierdo encima, voy a hacer, ¿qué pongo? El derecho, todos los derechos encima, ¿sí? ¿Lo cambiaron? Sí. ¿Cómo se siente? No es diferente porque Ajá. la comodidad es esta. Me adapto bien. Sí, pero ok. no. ¿Y tú qué sentiste? Es diferente, sí, pero bueno. Es distinto, ¿no? Es distinto, a veces es un poco como incómodo, ¿no? A mí me más acostumbrado. No es lo más natural que te sale. No. Bueno, pues este es un ejercicio súper básico, parece que fuera como una tontería, pero es muy fácil como para explicar que tenemos, uno va al trabajo generalmente aparca más o menos en el mismo parqueadero, se va más o menos por las mismas calles, compras más o menos las mismas cosas cuando vas al supermercado. Todos esos son hábitos adquiridos y son muy automáticos y vivimos a veces muy en automático y lo necesitamos además, porque todo lo que está automatizado, que después también veremos qué pasa cuando uno piensa, ¿no? Esos hábitos ahorra energía. El cerebro está ahorrando energía, entonces prefiere las cosas fáciles y que tiene muy automáticas a que tú empieces a decirle, bueno, ahora vamos a hacerlo al revés, no solo con la mano, sino, pues no sé, si te duchas pues todos los días y con agua calentita y tibia, ¿no? Empezar a hacer un baño frío a la semana o 3 segundos o 5 segundos, pues es un reto gigante. Escribir con la mano que no es dominante, uno generalmente si escribe, ahorita ya casi no escribimos, es así, tecleamos más, pero de todos modos el cerebro se prende un montón cuando estamos escribiendo. Si escribimos con la mano que no es dominante va a ser incómodo, vas a decir la letra me queda fea, yo no puedo, pero si te partes el brazo y si en realidad necesitas escribir, vas a hacerlo y poquito a poquito te va a salir el nombre un poquito menos feo, por decirlo de alguna manera. Y el cerebro está preparado como para que los automatismos pasen al lugar de automático, entonces ya no tienes que pensar. Y lo que es difícil es dar esos primeros pasos, pero esos primeros pasos se pueden convertir en hábitos. Ahí llega la palabra clave de este taller, que se consideraría hábito. Hábito es básicamente un procedimiento repetitivo en el que se hace una rutina. Por ejemplo, no sé si os habrá pasado en vuestro caso, apagáis las luces del baño, ¿no? Similar. Por ejemplo, vais a casa de un amigo y salís del baño y apagáis en el lugar que no toque, decís. Son, además de memoria muscular y las mismas neuronas ya lo asimilan, es un proceso repetitivo en el cual tú cuando eras pequeño aprendiste a caminar, no lo tuviste que aprender todos los días, ya se te quedó la forma de hacerlo y así te quedó, lo mismo en andar en bicicleta. Y al hacer los hábitos es bastante poderoso porque nosotros podríamos conocer a la persona a través de los hábitos que tiene. Al igual que por ejemplo las relaciones nos pueden, y no simplemente personales, la relación se podría decir relación con dinero, relación con el cuerpo físico, relación con personas.
De la misma forma, el hábito puede estructurar nuestra vida. Es la forma de canalizar la energía, de dejar tareas que las tienes que hacer un poquito más en automático para ahorrar energía. Y ahí es en el que ahora voy a explicar más detenidamente cómo se desarrolla el hábito. Al principio uno necesita disciplina o más motivación, porque tú no vas a empezar a hacer un proyecto que no te guste ni obtengas un resultado que no te guste. Estamos diseñados para no hacer eso. Entonces, motivación, algo que te agrade, ¿no? Después necesitarás disciplina o voluntad para seguirlo haciendo, porque es fácil ir un día al gimnasio, es fácil un día leer 10 páginas de un libro, pero la continuidad es donde realmente se ve el progreso, ¿no? Entonces, ahí nuestro cerebro no está desarrollado para simplificar las cosas al máximo y centrar la atención en otras cosas. Intentar hacer un hábito completamente nuevo todos los días con esa tensión, el cerebro mismo se cansa. En el día no deberíamos distribuirnos las horas, sino la capacidad de energía que tenemos. Hay días que después de un día de trabajo muy estresado, simplemente no eres capaz de más tareas por la capacidad de concentración. Entonces el hábito lo puedes delegar y hacerlo de una forma más fácil. Ahí es donde entra, después de la motivación, es una técnica desde los 21 días que de forma estudiada, al repetir un proceso como hábito, repetitivamente, sin saltarse en un solo día, a los 21 se vuelve ya automático. Y uno no tiene que pensar, se puede poner, en esos momentos necesita disciplina y voluntad, pero a partir del 21 día ya se empieza a asimilar y el cuerpo lo hace solo, no necesitas esa voluntad porque se ha vuelto parte de tu rutina. Hacemos una mini pausa para que sepan también quiénes somos, entonces pues lo que habíamos pensado es que nos queremos presentar el uno al otro, entonces yo presentaré a Charlotte, Charlotte me va a presentar a mí. ¿Quieres comenzar? Vale. Ella es Camila, ella es mi madre, es psicóloga, trabaja desde con padres, adolescentes y familias y también hace talleres en las escuelas. Para mí es un grandísimo apoyo en el primer paso hacia la mejora personal, un poquito ese mundo, y también un ejemplo constante, no simplemente como de recordarlo, sino que al tener un soporte, alguien de referencia, uno puede hacer las cosas más fácil. Si uno está simplemente solo, no tiene nadie de referencia y se basa a base de libros, el mismo conocimiento no queda porque no lo estás poniendo en práctica. Por eso yo lo que aprecio mucho es al tener un libro o un conocimiento ser capaz de debatirlo, argumentarlo, porque la otra persona ha captado algo de distinto, por cómo está hecho nuestro cerebro y nuestras experiencias, ha captado otro distinto del libro. Y al compartir ese conocimiento, nos lo memorizamos, nos lo aprendemos y desarrollamos esa nueva información. Bueno, gracias. Pues acá está Charlotte, tiene 15 años, ahora está estudiando en Irlanda este curso escolar, es mi hijo mayor. Bueno, como lo ven también tiene muchos intereses, se le da desde muy pequeño facilidad para hablar con cualquier tipo de personas, abuelitos, niños más pequeños, hacía conversaciones con todo el mundo y es una de sus grandes habilidades, aparte de conversar, también un poco como toda la expresión verbal. Y pues agradezco también que me haya dado el sí a este proyecto y a esta manera de poder como transmitir entre los dos, poder influir en las personas y de alguna manera como inspirarlos. Y será el primero de varias cosas que queremos hacer, así que está fantástico. Bueno, pues no sé, ¿quieres ahora mostrar un poco? Bueno, ahora que he ido un poquito a lo de los hábitos, esta es una parte esencial en la que marca la diferencia entre continuar o no. Esto es una curva. Este sería el tiempo y esta sería valorada en la mejora. Cuando pensamos en la mejora, por ejemplo, ya sea en ejercicio, en aprendizaje, en el mismo trabajo, pensamos que es una curva completamente exponencial, la que está subiendo. Si yo hago esto, esto y esto, voy a empezar mejorando. ¿Qué ocurre? Que científicamente eso no es así. Se empieza, al cabo de un tiempo se nota una mejora, pero después llega un punto de inflexión que es una meseta. Se llama la meseta del potencial latente. Y es en esos momentos en el que sigues haciendo lo mismo o más y no ves ningún resultado. Es en ese momento en el que la mayoría de personas dice, bueno, aquí ya he dado lo que he dado y abandona el proyecto, motivación o cualquier cosa que esté emprendiendo. Pero es en ese momento en el que... Y muchos lo dejan, ¿no? Exactamente. Es en ese momento en el que al resistir, después la mejora va no completamente vertical, pero hace un cambio completo. La meseta dura lo suyo, pero es para asegurar esta gran mejora. Por ejemplo, de cualquier hábito o acción repetitiva en la que queremos mejorar. A mi ámbito, por ejemplo, lo aplicaré un poquito en el deporte.
cualquier acción que uno pueda hacer, también puede ser el aprendizaje, lleva su tiempo y al cabo de los 3 meses, por ejemplo, ya puede ver las mejoras. Al cabo de los 6, las otras personas lo empiezan a notar unos matices. Pero después llega un momento en el que no eres excepcional, pero no eres malo. Como repito, es la meseta del potencial latente y es en el que simplemente tú no tienes razones para seguir, porque estás haciendo lo mismo y no mejoras. Pero son esas ganas de continuar, y el mismo que aprender algo nuevo en ningún momento te va a restar, para dar un poco más y conseguir desbloquear esa mejora. En ese también el que me agradaría compartiros, que yo lo estoy aplicando, es el objetivo de 1% de mejora diaria. Consiste en algo bastante fácil, que es en alguna acción, puede ser simplemente específica o alguna acción de tu día a día. Por ejemplo, trabajo físico, ocio. Hay personas que, por ejemplo, les cuesta el ocio. No, simplemente encontrar el tiempo de ocio y de relajarse, que es bastante importante. Y se aplicaría mejor si es constante en el mismo objetivo para que se aprecie el cambio, simplemente un 1% mejor. Lo que tendemos a hacer es empezar un proyecto y esperar un gran resultado en poco tiempo y decir que en largo tiempo, pues, ni tanto. Pero funciona completamente al revés. Se empieza a conseguir poco y después, a la larga, si lo mantienes, los resultados que puedes conseguir son inimaginables. Entonces, a eso voy con la propuesta de simplemente un aspecto que crees que podéis mejorar, es aplicarlo 1% de mejora diaria. Es hacerlo un poquito más fácil. Si te cuesta leer, por ejemplo, simplemente sería leer una página más cada día, que acaban siendo 7 libros al año. O pequeñas acciones que después hacen resultados extraordinarios. Un adolescente, ¿cómo estabas antes de empezar a implementar los hábitos? ¿Qué pasaba en tu vida y cómo estabas antes? A mi punto de vista, en la adolescencia, lo que uno quiere es ser normal. No es que no quiera sobresalir, porque uno siempre por deseo, el deseo humano de ser importante es uno de los más grandes que tenemos por toda la historia, pero uno en la misma sociedad hay incluso miedo a sobresalir. No, me llamarán de raro, porque está haciendo las cosas diferente. Y empecé a encontrar cosas que no me marcaban el mismo sentido. Cosas en el aprendizaje, por ejemplo, en la escuela, que no tenía sentido. Después no podía compartir esos mismos conocimientos con otros amigos. Y empecé a hacer de pequeños hábitos, ya puedo hacer, empezar a leer un poquito algo diferente. Empezar a hacer un poco más de deporte. Empezar a informarme, que después, al cabo de 1 año y medio de mejora, ha cambiado resultados extraordinarios. He aprendido una nueva lengua, básicamente, que me ha permitido viajar a otro país, de habla inglesa a habla nativa. Y ahí ya he estado 3 meses completamente nativo, hablando con nativos, y aún me quedan otros 5 a mejorar más. Por ejemplo, con el gimnasio, también empecé con el gimnasio, poquito a poquito. También yo quería el resultado rápido y a los 3 meses dije, esto ya no es por mí. Y en ese mes, del tercero al cuarto, no simplemente es específico, no toca tomarlo como ejemplo, pero en ese momento se atraviesa la meseta del potencial latente y se cruza un poco ese límite que teníamos, así que de repente empiezas a ver los cambios de una forma acelerada. Para esto yo quiero decir, uno no siempre empieza bien, no es como, no, yo ya lo tenía todo cuando empecé, sino es el desarrollo que uno va viendo. Lo que ocurre es que nosotros, al ser humanos, nos adaptamos a lo que tenemos. Por ejemplo, si yo ahora mismo me dieran $1 billón al día, me sobresaltaría porque es algo completamente distinto. Pero si yo mantuviera eso durante 10 años, llegaría un momento en el que simplemente lo normalizaría, me juntaría con personas del mismo círculo, que esa es una poderosa influencia de la cual vamos a hablar más tarde, el cual simplemente lo normalizas. Entonces, saber asimilar el proceso que has hecho en el pasado para los resultados que tienes en el futuro es algo bastante importante y que te puede, no es condicionar, te puede ayudar a la propia mejora que esperas para el futuro. Esos pequeños pasos de los que aprendiste, es la parte humilde en la que empezaste, que digamos, son los procesos que después lo tendrás que hacer en muchas otras cosas, porque puedes que hayas conseguido ese objetivo, pero lo de los objetivos no es algo que tengamos muy definido. Si le preguntas a la mayoría de personas, el 97% de las personas, si le preguntas, ¿qué es tu objetivo? No, quiero este coche, dinero y este viaje. Pero si vas un poco más a fondo, ves que están vacíos de objetivos. Como he dicho antes, si uno no tiene un objetivo, no puede hacer un plan definido de acción para crecer. Si no sabes lo que deseas, ¿cómo vas a saber dónde perseguir? Entonces, a base de esa pequeña mejora, después uno va encontrando más el camino
que por ejemplo a mí ha sido más el emprendimiento, otros rasgos. Tengo otros amigos, por ejemplo, a la medicina, de repente se han empezado a interesar muchísimo, informarse de otras fuentes, y con esos pequeños hábitos ahora saben un conocimiento completamente imposible de imaginar desde el punto inicial por esa pequeña mejora constante. ¿Y con qué piedras te encontraste en el camino? Esto es un poquito lo que empezamos a hablar en el inicio de la conferencia. Es básicamente, para mí, a mi punto de vista, uno es más como la soledad del camino. El ser diferente cuando te encuentras con alguien que había conocido a alguna que otra persona, pero más en este año de Irlanda, con la cantidad de personas que hay allí, de diferentes culturas, naciones, todo, que he empezado a poder crear círculos que propulsen más las actividades y hábitos que yo tengo. Porque si uno no ve a nadie haciéndolo durante ese tiempo en el que uno se queda callado, dice, bueno, pero yo cómo voy a mejorar, no tengo nada a lo que llegar, ningún punto de referencia, ni que me ayude. Entonces, el círculo con el que te rodeas no es simplemente la etapa de adolescencia, uno puede ver cómo es su calidad de vida. No es como su calidad, básicamente su personalidad se define también por las 5 personas con las que pasa más tiempo. Si uno le empieza a decir, bueno, tengo este aspecto de este aspecto de esa persona, y cuando uno cambia de lugar, como por ejemplo a mí me ha pasado en Irlanda, me rehecho completamente y han cambiado muchísimos aspectos, incluso opiniones sobre mí mismo, simplemente por rodearme en un círculo diferente. Entonces es algo que uno tiene que encontrar y es muy poderoso. Algunos le llaman el poder de la tribu, el equipo maestro, simplemente saberte rodear de gente más inteligente que tú en aspectos que tú quieres conseguir y que te propulsen en esos hábitos. Otra de las piedras que se puede encontrar es la opinión de los demás. Mucha gente cancela proyectos. Esta es una frase que me gusta mucho. La opinión de los demás ha roto más sueños que cualquier alarma o despertador. Y esto es completamente cierto. Muchos proyectos, ideas, simplemente se han desbaratado por completo cuando ya estaban, porque una persona que no tiene ese conocimiento ha dicho, no, eso no funciona. Esto es un poco cruel, incluso puede pasar con la misma familia, pero tienes que aceptar eso y tú crear tu propia respuesta. Para mí, para aceptar un consejo, tendría que ser más a partir de alguien que ya lo haya vivido, conozca ese tema o que te aporte. Porque simplemente el compartir todo lo que estás haciendo a veces te puede restar menos si no sabes con quién compartirlo. Bueno, muchas gracias, sí. Mira. Yo puedo preguntar Claro, por supuesto. Sí, sí. ¿Cómo reciben todo este afán, ¿no? Porque al final no está siendo lo que tú decías, normal. O sea, estás destacando en algo que para una gente es fantástico, ahí estoy alucinando, como pero para otra gente, sin embargo, puede ser como, que he dicho, raro, en la etapa de la adolescencia, sobre todo, ¿no? En la etapa adulta. Sí, es un proceso que, aunque no hayas ningún cambio, vas a ser juzgado por cómo eres, cómo hablas, cómo vistes, en el que te expones más socialmente, porque cuando eres pequeño tú puedes jugar con y hacerte un amigo de 5 años muy fácil. La etapa de la adolescencia, además de que estás creciendo y desarrollando, te empiezas a exponer y hacer cambios así. Son difíciles pero necesarios. Como lo he vivido aquí, a mí me encanta Menorca, es un sitio muy tranquilo, pero en el que observas un poco como le gusta mantener las cosas tal y como son, ¿no? Los mismos lugares, las mismas rutinas, mismos, por ejemplo, para Navidad, siempre la cena familiar y más mantenerse como en el estado normal. No simplemente es por la mentalidad de las personas, sino más como a nuevos proyectos. Como si tú empiezas a preguntar de hacer nuevos proyectos, por ejemplo, también al ser joven, es más, adolescente, se dificulta un poco más el proceso porque ¿qué ocurre? Que, como he dicho antes, uno de los deseos más humanos es querer ser aceptado, ser importante, porque es que básicamente desde el inicio de la civilización, si no eras importante, morías, eras excluido del grupo y morías. Entonces, eso es lo que he visto mucho, incluso a mí mismo me ha pasado, es que simplemente por el grupo mismo uno cambia para moldearse al grupo. No es tal como es y ahí se empiezan a crear buenas relaciones. Y eso puede crear bastante dependencia. Por ejemplo, si esto da igual la edad. Si estás en un grupo de fumadores y tú no fumas, con los mismos hábitos, un día te dicen, no, un cigarro, no pasará nada. Con los mismos pequeños hábitos ya te pueden entrarse en la misma esfera. Y para responder específicamente a la pregunta, cuando tienes que sobresalir, es lo mismo que al pasar la meseta. Tienes que estar un tiempo allí, estando hasta que empieces a atraer otras personas, como por ejemplo serían nosotros, que
ya tienen un pensamiento un poquito más afín y que los puedes compartir. Y con esto ya empiezas a crear tus propios círculos, tus propias personas con las que te puedes apoyar. Pero al empezar y en el momento en el que no ves resultados, ahí es donde se tiene que tener disciplina. Porque cuando ya se hace, ya tienes algunos hábitos, tienes herramientas y obviamente hay subidas y bajadas, pero ya tienes más herramientas, personas y las nuevas experiencias ya te enseñan más cómo solucionar los problemas o simplemente orientarte un poco mejor. Porque lo que ocurre mucho es la opinión de los demás y es muy importante que te aconsejen. Puedes leer muchos libros, pero si no lo pones a la práctica, nadie te aconseja esto, se minimiza bastante la capacidad de aprendizaje que uno tiene. Si uno se rodea de un buen círculo y intenta sobresalir y ir buscando a esa persona, esos momentos son difíciles hasta que llega un momento en el que ya empiezas a atraer personas igual que tú o con intereses afines por cómo te estás relacionando. Ay, qué interesante, porque justamente mientras hablaba, pensaba yo un poco también como en esa parte de la etapa, ¿no? Primero tú fuiste de todos modos, de alguna manera también muy influenciador de sus amigos, ¿no? De alguna manera como que animó a los amigos a andar en bicicleta y pues si no por camino de cabal subían por todos lados y salían temprano, sábados y domingos, ¿no? Y al mismo tiempo, esto último que dijiste, que empiezas a atraer personas parecidas o incluso empiezas a verlas, porque a lo mejor no las veías. Acá ya me estoy aventurando a que te haya pasado eso, pero a mí me ha pasado, ¿no? Que a veces es un poco como al principio, no, pues tu diálogo mental es como, acá pues, no sé, la dinámica es un poco muy parecida y entonces no voy a poder hacer nada diferente y no sé qué, pero cuando uno mismo cambia su mirada, empieza a decir como, ve, y te habéis y tú no estabas, ¿sabes? Y te empiezas a dar cuenta de que en el mismo instituto había personas que antes no habías podido ver o aparecieron en el momento en el que tenía que aparecer también. Cabe recalcar, por ejemplo, las excusas. Ante cualquier proyecto, cualquier persona nueva, siempre se pueden poner excusas. Somos profesionales en hacer excusas. Cualquier acción que no queramos hacer, siempre le podemos encontrar un pero o algo que nos lo dificulte. Esto a mí me agrada mucho el mundo de los negocios y esto lo he visto en bastantes inversionistas como lo hablan. No es las oportunidades, porque las oportunidades van y vienen, es la capacidad que uno adquiere para ver esas oportunidades y sacarles provecho. Dos personas pueden ver la misma inversión, la misma persona, simplemente en el momento en el que están, cómo relacionan o el conocimiento pasado puede determinar lo que ven. Por eso yo cuando yo no discuto, más es debatir y argumentar sobre el tema, porque ninguno de los dos está en lo correcto. Porque si yo fuera, tú pones un tema sobre la mesa y tú pones tu opinión, yo no puedo decir que no, que la mía está bien, porque si por ejemplo yo fuera tú, tendría todas tus vivencias, experiencias, recuerdos, tendría exactamente la misma opinión, porque a través de eso me convertiría entonces las respuestas correctas no existen, es más la percepción que tenemos sobre él, en el cual el debatir te da muchísimas más herramientas, incluso para apoyar la tuya propia o asimilar. Lo que me ha gustado mucho a mí y que le agradezco mucho a mi madre es la cantidad de viajes que he podido hacer. Con eso es un cambio de cultura, de personas, y eso te abre un poquito más la facilidad al cambio, que es algo que le tenemos. Ya de por sí en pequeñas acciones nos quedamos con lo más fácil, ordinario, en vez de probar lo nuevo. Ya se podría decir, por ejemplo, en platos de comida. Vas a un restaurante, normalmente uno no se pide algo que nunca ha sabido antes y que es algo nuevo por el temor al fracaso. Así nos prepara, pero toca de alguna forma aprenderlo a romper, porque si no te quedarás en lo mismo. Y no es simplemente como una vida monótona que la podrías llegar a tener, sino experiencias nuevas. No sabes lo que tienes si no lo has experimentado. Gracias por la pregunta, porque de todos modos es súper importante, ¿no? Ahí también está un poco la base de lo que decía, ¿no? De las 5 personas más importantes o con las que más habitualmente nos relacionamos, y pueden ser pues tus familiares o 2 o 3 compañeros. ¿Qué tipo de influencia es la que estás recibiendo? Y aquí en realidad también entra un poco la parte de tomar decisión y de estar presente y consciente con lo que uno quiere hacer, que a veces, pues si uno está en el automático, no paras ni siquiera a pensarte, esto es lo que quiero, ¿sabes? O sea, como que no tienes ahí, digamos, como esa opción, ¿no? Y cuando ya haces como un examen de
¿qué es de lo que más me rodeo? Yo a los jóvenes les digo, en los talleres también, ¿no? Pueden ser un poco las personas y también los contenidos que ves. Esto te va a formar y estar con el teléfono, o estamos, ¿no? Con el teléfono todo el día. Entonces depende incluso de lo que veas. Yo qué sé, si ves podcast de crecimiento, si sigues un señor de no sé qué, obviamente algunas cosas de risa o lo que sea, pero esto va a formar una persona diferente a, pues, puras redes sociales, pornografía, apuestas, también te va a formar de una forma diferente. Entonces es un poco como poder poner conciencia para de alguna manera pues apersonarnos de nuestra vida y saber cómo por dónde queremos caminar. Aquí hay un ejercicio que no estaba planificado, ha salido más por cómo venía, que lo escuché en un podcast y sinceramente lo he comprobado con amigos y es brutal. Se llama, si no estoy mal, La búsqueda del tesoro. No, si os apetece lo podríamos practicar ahora. Y esto lo podéis, por ejemplo, hacer con un amigo o vuestro padre. Yo lo hice en el caso de mis padres. Por ejemplo, tienes que poner 2 cualidades que no te gustan de ellos. Y yo se lo hice a un amigo, por ejemplo, y dijo, no, es que nunca se atreve a hacer cosas nuevas. Madre, siempre se queda en lo habitual. Y después de ese ejercicio les dije, bueno, de esas cualidades que no te gustan, ¿qué ves reflejado en ti? Y empezó a leer y dijo, esto concuerda completamente con mis miedos. Ay, es algo que podemos ver con muchas personas, ya. esto ya lo decían los filósofos griegos, que cuando criticas, si intentas ver por qué estás criticando, vas a ver algo el reflejo de tu crítica, algo en ti mismo. Eso es un ejercicio bastante potente que, si os apetece, lo podríais hacer con Miguel y casa, con cualquier persona, puede ser uno con el otro, con pues, padres, hijos, y esa cosa que creéis que no os agrada, vais a ver que está reflejado en vuestra vida, lo habéis reflejado, o tenéis pequeños matices. Muchísimas gracias por haber prestado atención y concentración para este audio. Espero que os haya servido mucho y que os ayude a conseguir ese 1% mejor. Muchísimas gracias por haber venido. Muchas gracias por sus preguntas. Esperamos sus comentarios. Suscríbanse al canal y compártanlo si lo han visto de valor.